El Wichi. Bienvenidos de nuevo a El Wichi, el programa de radio de toda la vida. Ese espacio radiofónico dedicado a la cultura, el debate y el buen gusto. Hoy contamos con unos selectos invitados, quienes han superado varios castings y semanas de entrenamiento para poder sentarse hoy frente a nuestros micrófonos. Ellos son el encantador de serpientes rusas, Antonio Ortega. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan, muchas gracias. Bienvenido aquí de nuevo. Y el trapecista con vértigo, Roberto Quirós. Es un placer saludarte con exactamente la misma voz que tú, Juan. También está con nosotros una persona de la que se valoran sus gestos, sus hechos y sobre todo su silencio. Muy buenas tardes, Juan Vilches. Un placer volver a estar aquí, como de costumbre, completamente desnudo. Muy bien, nos alegra mucho saberlo, Juan. No, a mí me alegra que sea un programa de radio. Ahora claro, bueno. Bueno, me parece que hoy me toca a mí dar el pistoletazo de salida con, sí, por favor, con mi tema. Un tema picantón, ¿eh? Un tema, cuidado con mi tema, cuidadito. A ver, ¿de qué vienes a hablarnos hoy, Juan, por favor? Hoy os traigo un tema que os dejará con el culo al aire, como estoy yo ahora mismo. Se trata de una serie de cuestiones que la humanidad lleva planteándose desde el inicio de su periplo por la Tierra. Pero hoy, precisamente aquí en nuestro programa, vamos a dar una respuesta a la pregunta que nos carcome desde que somos conscientes de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Y para intentar rozar esta respuesta, empezaré hablando de la teoría de las ventanas rotas, aunque ya os adelanto que el ser humano es una rata inmunda. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra, en el año 1996, George L. Kelly y Catherine Coles, criminólogos estadounidenses, publican el libro Arreglando ventanas rotas. En él plantean de modo un poco reduccionista la siguiente premisa: entornos urbanos en buenas condiciones disminuyen la tasa de criminalidad. Por el momento, el tema de la infraestructura urbana tampoco parece un tema especialmente ligado a la condición humana, pero veamos los experimentos con los que llegaron a esta conclusión. Fijaos el experimento que hicieron. Cogieron dos coches nuevos y en perfectas condiciones y que eran totalmente iguales, y los pusieron en dos zonas de la ciudad de Nueva York. Una lo pusieron en una zona residencial, digamos, una zona pija, de gente con bastante dinero, una zona tranquila, con poca criminalidad. Sí. Y el otro coche lo pusieron en el Bronx, ahí en toda la vorágine de la criminalidad de esa zona, ¿de acuerdo? Esperaron unas 24 horas y volvieron a ver los coches pasado este tiempo. El coche que estaba en la zona pija pues seguía en perfectas condiciones, nadie lo había ni rozado,
Pero el coche que estaba en el Bronx pues estaba totalmente desvalijado. Le habían quitado las ruedas, le habían roto las ventanas, le habían quitado la radio, se habían llevado todo lo que habían podido. Hasta aquí pues no es algo que podía ser de esperar. Si dejas un objeto de valor en una zona de alta criminalidad, pues es probable que esto pueda suceder. Lo interesante viene ahora, y es que añadieron una nueva variable a este experimento. Fueron al coche que habían dejado en la zona fija, por así decirlo, lo dejaron aparcado en el mismo sitio, pero le rompieron un par de ventanillas. Simplemente los propios investigadores le rompieron una ventanilla o dos. Y se fueron, y lo dejaron ahí. Esperaron un par de días y el resultado les sorprendió. Al par de días, el coche estaba prácticamente igual que el coche que habían dejado en el Bronx. Ajá. Lo habían desvalijado por completo. De aquí sale la teoría de las ventanas rotas, por la cual cuando un objeto, cuando un elemento urbanístico se encuentra en malas condiciones, parece que la sociedad, el entorno, se relaja. Se relaja y parece que se abre una puerta a la violencia que pueden encerrar ciertas personas. En el momento en que se ve que la sociedad ve que otras personas antes que ellos han ejercido la violencia sobre un determinado objeto, Ajá. pues parece que llegan a justificar esta violencia. Claro. Prácticamente es como si tuviéramos alrededor varios vecinos, hijos de puta, que estén esperando un empujoncito, un pequeño empujoncito para ser unos cabrones. Claro, o sea que es como que hacerte bullying a ti nos costaría trabajo, pero claro, alguien empezó en algún momento. Exactamente. Y ya desde entonces no podemos Sale parar solo. de decir, ahí estamos. Va solo, no. Correcto. Va un poco así. No. Alguien empezó en el instituto y. Claro, y desde En el- entonces... Tengo que darle las ¿En el, gracias, ¿En el instituto o en primaria? Un preescolar. en la placenta. Tu madre. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, Es un poco todo esto viene es de un poquito... Perdona, es un poquito efecto oveja, ¿no? O sea, ves algo roto y dices tú, bueno, pues ya que estamos, ¿no? Se supone que, Correcto. bueno, pues... Efectivamente. Otro experimento fue algo parecido. Había un edificio abandonado, pero que en principio la fachada y demás estaban en buenas condiciones. Rompieron con unas piedras un par de ventanas y días después el resto de las ventanas estaban todas rotas. Ajá. De ahí viene Claro. la teoría sociológica de las ventanas rotas. De hecho, Claro. uno de los escritores del libro, George L. Kellin, fue elegido como mentor del Departamento de Tránsito de Nueva York. Y, Ah. y el ayuntamiento adoptó varias medidas teóricas sobre el cuidado del medio urbano para disminuir la criminalidad, tales como, por ejemplo, limpiar todos los grafitis que había en el metro. Y parece que sus medidas llegaron a tener ciertas repercusiones positivas en la ciudad. La conclusión de este experimento es como el entorno, el ambiente, puede despertar a la masa. Volvemos a hablar de la masa. No, esta vez no era el chiste. Y corregir o desvirtuar nuestra conducta en función de lo que vemos a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Y con esto Correcto. viene la primera pregunta. ¿Estáis preparados? ¿Estáis, Sí, hombre. Vaya. estáis- Vale. Otra vez no, pero adelante. La primera pregunta es para Antonio. Bien. Imagínate que un buen día te pasa lo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que Ujú. te entra un poco el gusanillo, vas al frigorífico, abres el frigorífico, pero en lugar de encontrarte con lo que normalmente ves en tu frigorífico, hay un vórtice espacio-temporal. Imagínate que te teletransportas a la Revolución Francesa en Sí. pleno gobierno del terror, que es cuando cogen a todos los nobles y Correcto. les cortan la cabeza uno detrás de otro. Correcto. Tengo que decirte que en cada programa te mando a un sitio más guay que el anterior. Sí, es verdad que sí. En el otro programa te mandaba al mundo de Pokémon Sí, sí. y esta vez Bueno. te mando a plena Revolución Francesa. Sí, sí, te lo estás ¿De acuerdo? currando. Te mando al meollo, Sí, sí, sí. ¿vale? Imagínate que estás ahí. ¿Qué harías? Es decir, ¿intentarías respetar los valores y el civismo del siglo XXI con que te han educado o te adaptarías a la guillotina? No, o sea, a ver, yo estoy deseando ahora en el siglo XXI poner una guillotina en la Plaza Rey. O sea, no sé qué mierda me estás contando. Ahí tú me pones en el contexto, bueno, ¿Y tú, Roberto, qué harías? Bueno, yo supongo que me dejaría también llevar por las masas. Supongo que por lo que habría. No soy tan especial. Claro, es que si no tienes con quién salir a tomarte algo, ¿no? Claro, No, no te he visto en la decapitación.
No, No, pero ahí, no, ahí va el Pacífico. no, no le hagáis daño. También es verdad que si yo estoy muerto de hambre y el otro es rico y demás, pues tampoco, A la mierda. Exactamente. Pero vamos a seguir ahondando un poco en los misterios de la condición humana. Correcto. Vamos con el siguiente experimento. La cárcel de Stanford. 1971. En el sótano de la Universidad de Stanford, el investigador Philip Zimbardo plantea un experimento social basado en asumir un rol determinado. De hecho, recomiendo un par de películas que hay al respecto. Se llama ambas El Experimento, una es alemana y otra es estadounidense, que representan este fenómeno de los años 60, 70 bastante bien. Son muy recomendables. Además, el actor que hace la americana es Adrian Brody. Ah, correcto. Lo que se plantea en este experimento es lo siguiente. Se tomó un grupo de voluntarios, se dividió este grupo en otros dos subgrupos. A un grupo le dieron el rol de preso dentro de la cárcel y al otro grupo se le dio el rol de guardia de seguridad de la cárcel. Y encerraron a los presos con monos de preso y todo en una cárcel ficticia que estaba en el sótano de la Universidad de Stanford. Uh-huh. El experimento, fijaos, era simplemente, había unas cámaras ocultas por todas partes para observar cómo cada persona adoptaba un determinado rol y lo trabajaba a nivel psicológico y demás. Y el experimento, lo curioso, es que tuvo que interrumpirse. Tuvo que interrumpirse porque a los pocos días empezaron a grabarse, a verse unos tratos totalmente vejatorios por parte de los guardias hacia los presos, con humillaciones e incluso violencia física. Tampoco quiero destriparos todo el experimento porque os recomiendo encarecidamente que veáis la película y veáis un poco todo lo que sucedió, bueno, pero sí reflexionar sobre esto, como en este caso la sola ilusión de poder es suficiente para adoptar un determinado papel, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, posicionarte, aunque sea virtualmente, aunque sea solamente psicológicamente, en una ventaja con respecto a otro, parece otorgarte una libertad moral. Ajá. Y esto es bastante peligroso, porque esto no dejaba de ser un experimento, una especie de juego de rol, igual que si jugamos al hombre lobo o a un juego de rol cualquiera. Y fijaos cómo se posicionaron dentro de del grupo poderoso. Y ahora pregunto para Roberto. Sí. Roberto, por 100 céntimos, ¿en qué grupo te habría gustado encontrarte? ¿En el grupo de los polis que representan el poder o el grupo de presos que representan la rebeldía? Joder. A ver, es difícil, ¿verdad? La pregunta. Jodía, sí. ¿En qué grupo me gustaría encontrarme? Supongo que es el de poli porque cobran un sueldo, ¿sabes? Socialmente están mejor vistos, tienen la toma de decisiones están más respaldadas y demás. O sea, por comodidad es mucho más fácil ser un policía, ser un preso, y la rebeldía es mucho más... O sea, es una lucha continua, al fin y al cabo. Pudiendo elegir, a lo mejor lo suyo es estar en el grupo de psicólogos. Claro. Exactamente. Con sus carpetitas y su café, claro, mirando por las cámaras cómo se están matando. Mirando por allí y diciendo, mira a los tontos estos. Exactamente. Supongo que en el de policía. Y tú, Han, por cierto, que tú no contestas una mierda nunca. Tú aquí claro, porque yo estoy en el grupo de los psicólogos. Yo simplemente vale. Observo cómo entre vosotros os matáis. Vale. Es un poco la idea. Correcto. Hay un último experimento del que voy a hablaros y este es el peor de todos. Un experimento llamado Obediencia. Fue llevado a cabo por Stanley Milgram en el año 1963 y para mi gusto, como digo, es el más desagradable del que voy a hablar hoy. Yo estoy tan a gusto, tengo un buen día, me acuerdo de este experimento y se me jode el día. Yo, hostia, tío, ya me he acordado otra vez de este experimento. ¿Quién me manda? Sí. Cogieron a sujetos aleatorios de la calle y les dieron una batería de preguntas de cultura general. Sí. Ellos debían formular estas preguntas a otro sujeto que ellos no podían ver, solo podían escucharlas. Entonces le formulaban preguntas y el otro iba respondiendo. El experimento consistía en lo siguiente. Cada vez que respondiera una pregunta mal, el sujeto
se debía aplicar una descarga eléctrica. Ajá. Esta descarga eléctrica era ficticia. El sujeto que respondía a las preguntas era un actor y lo que hacía era que respondía adrede una pregunta mal para recibir supuestamente una descarga eléctrica que nunca recibía. Y lo que hacía era fingir los gritos. Que estaba recibiendo una descarga, ¿no? Exactamente. Cada vez que fallaba, con cada fallo, aumentaba el voltaje que recibía. Y bueno, os pregunto, ¿qué pensáis? Si no conocéis este experimento, ¿cuál pensáis que fue el resultado? ¿La gente abandonaría el experimento al escuchar los gritos o qué pasaría? No, supongo. Curioso, ¿eh? Yo creo que la gente seguían, o sea, que la gente sí participaban a hacer las preguntas. ¿Y tú, Antonio? Sí, supongo que sí, que es verdad que la gente prestarse se presta. Más si ellos no son los que van a sufrir la descarga, ¿me entiendes? O sea que Claro. habrá habido seguramente un porcentaje de gente que dice, no, mira, yo esto no pienso someter a una persona a esta situación. Pero otros supongo que dirían, sí. Y de hecho creo que sería la gran mayoría los que sí se me pondrían a hacer las preguntitas. Claro, los investigadores en un primer momento supusieron, con muy buena fe y un poco de ingenuidad, que la gran mayoría de la gente, a aplicar 2 o 3 descargas, diría, mira, abandono el experimento porque estoy fingiendo daño a una persona. Sin embargo, no fue así. Casi todos siguieron con el experimento. El final te sorprenderá. El 65% de los participantes llegó a aplicar 450 voltios. Y ya top. Y O todos, sea que venía. Sí. el 100% llegaron a los 300 voltios. ¿Cuántas preguntas son 300 voltios? ¿Cuántas serían? No, la verdad es que no sé cuántas preguntas eran ni cuántos O sea que es un buen rato, ¿no? Que se echaron un buen rato, ¿no? Sí. O sea que vieron que con cada uno vieron varias veces, ¿no? Al tío sufrir, ¿no? Claro, la cuestión es que a partir de los 300 voltios el actor empezaba a simular que se encontraba mal. O sea, Claro. Empezaba a hablar más lento, tardaba más en responder, como que estaba ya chamuscadito. Entonces ahí es cuando decían, bueno, voy a parar. Y sin embargo, sí había un porcentaje de gente que decía, sí. Claro, pero me flipa porque para ellos no había ningún tipo de recompensa. Exacto. La conclusión de este estudio es que la moral se delega en la obediencia. Es decir, Correcto. hay un investigador que te ha dicho, mira, las normas son estas, tienes que sentarte aquí, tienes que formular estas preguntas, cada vez que respondas mal, le das este botón y eso le aplicará una descarga eléctrica. Ya está, es decir, es como decir, yo soy un mandado. Es como decir, Claro, además ellos tenían físicamente que pulsar el botón, ¿no? O sea, claro, no era simplemente no. justo al responder alguien le daba, sino que ellos tenían que darle. Ellos aplicaban la descarga. Claro, pero ellos se sentían que no son responsables de lo que está ocurriendo, son un mandado, claro, como tú has dicho. Entonces, no, perdona, ves, es que el daño que te estoy haciendo, ves que no es cosa mía, me mandan, yo lo hago, yo solo trabajo aquí, ¿no? La típica frase. Claro, que a eso es lo que me refiero de cuando me has hecho elegir entre policía y ladrón y demás. Yo elegiría, si yo tuviera que elegir en una situación tan extrema, a lo mejor elegir policías es la opción más fácil, porque es la que todos tus actos van a estar siempre respaldados por la ley, ¿sabes? Claro, O sea, el nivel social está muy bien protegido, entonces todo lo que tú hagas pues va a estar mejor visto. Lo que hagas vas a poder tener un apoyo, incluso psicológico para ti mismo, decir, bueno, lo hice porque es mi trabajo, son mis funciones y lo hice por el bien común, ¿no? Claro, cumplía órdenes, ¿no? Es un poco como... Claro, exactamente. Te escudas con eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues no es tan difícil esas decisiones. Es la moral del soldado, ¿no? De decir, un pelotón de fusilamiento al final está acatando órdenes. Al final descargan su moral en otra persona. Claro, este experimento demuestra que somos tremendamente obedientes incluso a unas órdenes que pueden ser del todo inmorales. Y esto es un problema. La conclusión que yo extraigo al menos de todos estos estudios es bastante sencilla, pero a su vez es bastante terrorífica, ¿no? Y es que, mirad, hay gente que dice que la Tercera Guerra Mundial es imposible, porque ya hemos creado la ONU a partir de que se acabara la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría pues ya terminó también y demás, aunque hay alguna tensión por ahí, pero teniendo en cuenta que a nuestro alrededor hay un porcentaje importante de la población que lleva un psicópata dentro, que solo está esperando ver un cristal roto para mostrarse violento, y teniendo en cuenta que podemos llegar a ser tremendamente obedientes al ordenarnos barbaridades
o al ponernos una porra en la mano y decir, eres tú el que manda. Yo pienso que es cuestión de tiempo o cuestión de mala leche que aparezca algún loco con el poder y condición para volver a ordenarnos que nos matemos entre todos nosotros. Llámese Santi Abascal o que sea. Si no, es que además lo terrorífico es que no es un descargo hacia, por ejemplo, un genocida como George Bush o alguien así, pero ese caballero estaba moviéndose por interés y por dinero. Claro. O sea, ese es un desgraciado, pero su objetivo, motivos, claro. Claro, su objetivo no era matar gente, su objetivo es conseguir otra cosa a pesar de que para ello tenga que matar gente. Efectivamente. El problema es que venga una persona que diga, no, vamos a matar gente. El problema es que, claro, lo que dice Juan es que si él hubiera visto el país medio invadido, lo habría invadido del todo. Claro. Aunque no hubiera ganado nada. Claro, ya que estamos. Y eso da puto miedo. Eso que ha dicho Roberto es bastante interesante porque plantea la gran diferencia con dos palabras que la gente confunde mucho, que es psicópata y sociópata. Claro. Porque un psicópata pues sería un Aníbal Lecter, ¿no? Un asesino sin escrúpulos, pero porque es incapaz de sentir empatía, entonces es incapaz de experimentar el dolor ajeno y por tanto hay algunos que como dice Goyo Jiménez, en España se hacen ministros, pero en Estados Unidos se dedican a matar gente, ¿no? Claro. Básicamente. Vaya institutos, ¿no? Un sociópata es diferente. Un sociópata sí que tiene sentimientos, y de hecho sentimientos muy fuertes. Lo que pasa es que encuentra una determinada moral con la cual justifica sus actos. Ese sería un ejemplo, un terrorista. Un etarra, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que tiene sus sentimientos, tiene su empatía, pero ha encontrado un ideal, una moral, con la cual justifica incluso llegar a matar, porque con eso está haciendo un bien común. Correcto. Ya. Sociópata, por ejemplo, sería pues un... George Bush. George Bush, por ejemplo, ¿no? Él cree que lo hace por el bien de Estados Unidos, ¿vale? Exacto. Todo el interés, ¿no? Nuestros intereses en el extranjero, que es una frase súper recurrente tanto en la serie como en las películas. Así que nada, caballeros, en conclusión, por más que investiguemos al ser humano, no hacemos sino darnos cuenta de lo mismo una y otra vez, que somos unas ratas impuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. A vosotros. Te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela. Y ahora, nuestra segunda estrella de la tarde-noche, Roberto. Adelante, ¿qué nos traes para hoy? Gracias, Juan. Mi sección de hoy nace del programa anterior. Los oyentes pudisteis notar que en un momento dado mi voz se tornó un poco robótica. Y no es que estos dos me sustituyeran por una inteligencia artificial, ni que los extraterrestres... Eso se notaba. Muy inteligente no era. La inteligencia artificial hubiera sido mejor, ¿no? Claro. Os vendría mucho mejor para el programa. Ni que los extraterrestres... No habría tomado tantas molestias para eso. Exactamente. Ni que los extraterrestres suplantaran mi identidad. No. Fueron simples problemas técnicos. Pero cualquier loco lo achacaría a una mala conexión del micrófono o algún problema con el software. Pero no. El problema fue causado por pequeños hombrecillos verdes, de grandes orejas puntiagudas, sensibles a la luz, incluso la luz del sol los mataría, que si los mojas se multiplican, y que, la regla más importante, nunca deben comer después de la medianoche. Por supuesto, hoy vengo a hablaros de los gremlins. Pues bien, ¿qué más cabría decir sobre estos hombrecillos? Todo el mundo conocemos a los Gremlins, obviamente. Dieron el salto en 1984, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de aquel año, superada solo por Los Cazafantasmas. Qué guay. Han trascendido varias generaciones, llegando incluso hasta el año pasado que volvieron a tener una reposición en los cines. Así que este icono de la cultura pop sigue estando aún bastante presente. ¿Pero de dónde vienen? ¿Por qué yo lo relaciono con mis fallos técnicos? Bueno,
inicialmente se puede relacionar, porque obviamente estas no son cosas que estén recogidas ni estén confirmadas, pero se pueden relacionar obviamente con los imp, que yo tampoco sabía que se llamaban así, pero son estos típicos diablillos que encontramos en el folclore medieval, inglés, europeo, ¿sabes? Estos diablillos chiquititos que suelen ser sirvientes de nigromantes, de brujas y todo eso, que son unos gamberros, son unos tíos que se dedican a dar la tabarra y a liar la parda, ¿no? Pues se puede relacionar más o menos ese tipo de ente, ¿no? En el mismo rollo. También en la mitología china están los mogwai, que el nombre precisamente se recicla para la película, que son cuando todavía son peluditos y son para comérselo con burriquitos chiquititos, porque son super cookies. Así que es un Furby en realidad. Exactamente. De hecho ahora, más adelante voy a hablar sobre los cookies que son, ¿vale? Y cómo eso... Bueno, luego voy a ello. El caso es que los mogwai también son diablillos de la mitología china, pero se relacionan con el cultivo. Y bueno, los chinos, tú sabes, tenían que honrarlos y demás, porque si no se cabrean y te fastidian, te sabotean el sembrado directamente. De hecho, la mitología habla de que los días de lluvia, cuando llueve, entran en un frenesí lujurioso y empiezan a reproducirse como locos. De ahí pues se rescata esa regla, ¿vale? Bueno, hasta aquí más o menos digamos que podría entenderse como estas ideas o este perfil se recicla para la película. Pero no, los gremlins no nace con la película. Nace precisamente el primer concepto más cerrado, más concretito de lo que era un gremlin, nace en plena revolución industrial, en un cuento popular. El cuento habla de un granjero que está pasando canuta, es pobre, es mayaete, recibe una buena noche la visita de esta gente, de los gremlins, bueno, de diablillos, que le da las claves para construir una máquina, una desgranadora, impulsada por vapor. El tío obviamente se hace rico, vende la patente, al construir la máquina el tío se hace de oro. Pero comete un error, no le agradece a los gremlins su ayuda y demás, y estos pues se sienten traicionados y juran no volver a ayudar al hombre y además sabotear toda tecnología y maquinaria que el hombre utilice. De aquí nace. El concepto, un gremlin es un diablillo, pero es un diablillo que está relacionado con el sabotaje en todo lo que es temas tecnológicos, maquinaria y porquerías, ¿vale? Ajá. Eso es un gremlin. La palabra gremlin viene de un término, bueno, se dice, ¿no? La teoría más acertada habla de un término antiguo inglés que es gremnier o algo así se dice, que significa como frustración, sabotaje o algo así. Más o menos la traducción más cercana que podríamos tener. Uh-huh. Y es porque era un fenómeno muy común, era que antiguamente las máquinas en esta época, ¿no? Con tanta maquinaria, tanta nueva maquinaria y demás, pues las máquinas dejaban de funcionar y la gente no sabía por qué. Entonces decían, parece que está hecho por diablillos, ¿no? Que nos está fastidiando los diablillos, unas hadas, no sé qué. Entonces la mezcla de la palabra y esta idea, pues nació este cuento popular, ¿vale? Pero cuando se asienta, cuando realmente los gremlins coge cuerpo, coge una voz, una cara, y se asienta la cultura popular es en plena Guerra Mundial, en 1940. Uh-huh. El cuerpo de aviación inglesa de reconocimiento los pilotos juraban que cuando estaban en lo más alto del cielo aparecían de repente de la nada por las alas unos pequeños duendecillos verdes con cara de locos que se dedicaban a cargarse el ensamblaje de las alas, a fastidiar las hélices y demás. Todos juraban que lo habían visto. De hecho hay hasta un poema que no voy a leer porque es un coñazo, pero hay un poema incluso escrito, paso de leer el poema. Pero hay un poema escrito por uno de los pilotos que cuenta eso, que cuando estés en lo más alto del cielo y te sientas solo, y tu corazón esté frío, no sé qué, todo el rollo, aparecerán los gremlins, no sé qué, y te darán por saco. En definitiva es eso lo que cuenta, ¿vale? Tanto fue así, o sea, tanto creían en los gremlins que incluso los pilotos confeccionaban muñequitos de unos 30 centímetros de gremlins, o sea, recreando lo que ellos habían visto en el cielo. Y lo llamaban gremlin bondadoso y lo llevabas como amuleto, para que los gremlins cuando lo vieran dijera, a este no, que viene con un colega. Es como espantapájaros, ¿no? Como una especie de... Ahí está, es un espantapájaro, de hecho, un espantapájaro. Y lo llevaban... Como un policía nacional gritando, soy compañero. Exactamente. Tal cual. De hecho, estos muñecos se pueden ver en el Museo Nacional de Aviación de Inglaterra. No sé si es verdad, pero eso en Wikipedia viene, ¿vale? Y está junto a la figura del señor que se tiró de la montaña. Exactamente. Claro, el Superman de Burgos, ¿no? Está el Superman de Burgos y al lado está los gremlins. Un gremlin. Exactamente. Bueno. ¿Has visto cómo estamos hilando un programa con otro? Todo, ¿eh?
Todos somos impresionantes. Qué profesionalidad. Somos impresionantes. Bueno, entre estos pilotos estaba Roald Dahl. No sé si se pronuncia así bien, ¿vale? Roald Dahl, con H intercalada. El escritor. Ahí estamos. El escritor de Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, James y el melocotonazo gigante, como diría el Fari. Melocotonazo de miedo. Y entre ellos también escribió un cuento popular precisamente hablando de esto, de los pilotos que se encontraban estos duendecillos en el aire. Esta historia llegó a manos de Walt Disney por por relaciones. Claro. Y Walt Disney en un principio quería hacer un cortometraje, al final nada, no se llevó, pero salió en el magazine de Disney, una especie de cómics que presentaba Disney impreso. Ajá. Luego, incluso más adelante, salió la Warner Bros., recicló la idea y Bugs Bunny hace de piloto y tiene pues sus cositas con estos gremlins, ¿vale? O sea que ya entra realmente el concepto de gremlin, de estos duendecillos, entra en la cultura popular. Ajá. Se hace una película, la película... una película no, es una serie que se llama... Bueno, el capítulo de la serie se llamaba Miedo a 200 pies de altura, protagonizada por el Capitán Kirk, no me acuerdo el nombre del actor, el Capitán Kirk. El famoso Capitán Kirk de Star Trek, en el que va va en un vuelo de pasajeros y él mira por la ventana y ve que en el ala hay agarrado como una especie de hombrecillo peludo que se dedica a fastidiar eso. Este capítulo fue recreado por los Simpsons en uno de los especiales de Halloween, en el que Bart va en el autobús, exactamente, pues de ahí viene esta idea, ¿vale? Y bueno, esta idea de los gremlins se queda a un nivel más doméstico, ¿no? Cada vez que se estropeaba un electrodoméstico y decían, oye, ¿por qué? Pues por los gremlins. Y fue ya en el 84, cuando Spielberg coge la idea, y que él no fue el director, él fue el productor, coge la idea y la lleva a la gran pantalla. En un principio, ahora voy a contar una cosita interesante, quería que lo hiciera Tim Burton. Pero tenía 20 años, el chaval había empezado, había hecho un par de películas, a él le gustaba, pero la idea que Tim Burton le presentaba era muy oscura. Y Spielberg tenía un problema, que quería hacer que la película fuera muy para la juventud, que es uno de los grandes rasgos que define el cine de los 80, un cine muy para la juventud, para la chavalada. Pero ¿qué ocurre? Que por aquel entonces o era para mayores de 18 años o era para todos los públicos. Claro. Y esta película, si la haces muy infantil, perdía un poco a los adolescentes. Si la hacías muy oscura, perdías a los niños. Claro. ¿Qué hizo? Gracias a esta película y al Indiana Jones y el Templo Maldito, precisamente dos películas suyas, consiguió que los estudios de Hollywood creara el recomendada para mayores de 13 años, consiguiendo así que esta película pudiera ser vista por una población mayor. Hostia, qué guay. Aquí nace, claro. Y por eso, y además fue uno de los grandes, en verdad fue la clave para que los Gremlins triunfara como triunfó, porque consiguió darle ese punto gamberro, ese punto de miedo y ese punto que además muy gracioso. Sí. Consigue ese equilibrio perfecto y hacerla que la película pues triunfara precisamente por eso. Esa fue la clave. Él creó el recomendado para mayores de 13 años. Qué guay, qué chulo. Exactamente. Bueno, en la película el vecino rescata un poco esta antigua leyenda de los gremlins que saboteaban los aviones y demás, diciendo, el vecino se lo decía a Billy, dice Billy, en la Segunda Guerra Mundial los japoneses crearon los gremlins que los metían en los motores de los tanques, de los aviones, los saboteaban, incluso crean gremlins diminutos para fastidiar los relojes, no sé qué. O sea, Spielberg hizo ahí un homenaje más o menos de donde nace realmente la idea del gremlin. Claro. ¿Qué más? Bueno, lo de Gizmo que iba a decir antes. Cuando son Mogwais, son peluditos, digamos que se puede decir que es el estado larvario de los gremlins, porque los gremlins primero son Mogwai, luego se convierten en huevo, en ese capullo asqueroso lleno de moco, y luego ya se convierten en gremlin. Y la idea inicial era que Gizmo fuera Strike, el malo. Fuera él quien saboteara todo, fuera el malo, y al final de la película, Billy matando a Strike y con pena porque en verdad era su mascota, no sé qué. Pero él se enamoró tanto de Gizmo, le gustó tanto lo mono, lo cookie y lo bonito que era Gizmo. ¡Qué monísimo! Es que precioso. Es que para comérselo con esas orejitas. Que dijo, no, Gizmo va a ser bueno, Gizmo va a ser de hecho coprotagonista con Billy. Y nada, de él brotará el malo principal y los demás y ya está. Vamos a hacerlo así, porque además la productora, bueno, él era productor y él no es tonto. Sí. Él dijo, Gizmo lo vamos a vender a raudales. Se vende, claro. A raudales. Y aquí meto una anécdota
Y aquí voy a meter una anécdota personal ya para ir terminando, en la que precisamente el peluche de Gizmo, que si no lo habéis tenido, seguramente algún amigo lo habréis visto o en algún lado lo habréis visto, fue uno de los del merchandising más vendido de aquel año y de los dos, creo que 2 o 3 años siguientes fueron uno de los peluches más vendidos del momento, porque es que fue brutal, o sea, todo el mundo tenía ese peluche de Gizmo. De hecho, yo lo tengo, aún lo tengo, le falta un ojo, le falta una mano, 2 pies y los pelos parece que, bueno, pero ahí está. Claro, o sea, es muy fácil confundir tu peluche de Gizmo con un testículo. Exactamente, es asqueroso de hecho el pobrecillo, pero ahí está, le tengo un cariño que no vea. Ese peluche no lo tiro, eso es imposible de tirar. Pero ahora cuento una cosa que es precisamente el tema del PEGI 13, ¿no? El recomendado para mayores de 13. Sí. A mí me encantaba la película, a la par que me aterraba, porque los Gremlins aterran. Tú le ves la cara de los Gremlins, da miedo. Nosotros ya vivimos una época en la que para que nos dé miedo algo cuesta más. Pero en aquella época la cara de un Gremlin aterraba. Esos dientes, esos ojitos de loco, la piel escamosa, era una escena fuerte. Entonces, este era el fenómeno que pasaba, que daba mucho miedo, pero al mismo tiempo gustaba. A mí me regalaron a Gizmo en los Reyes Magos de Oriente. Y yo, mis padres se meaban de risa porque yo iba con Gizmo abrazado y acojonado. Yo te lo juro, mi madre decía, Robé, ¿por qué no suelta el peluche? Y yo, no, si yo le quiero, mamá, si yo le quiero. Yo le tenía pánico, pero le amaba. Era una cosa rarísima. Pero cosas al oído, ¿no? Que yo... Di que me quieres. Que le decía a mi madre que me lo pusiera al pie de la cama, porque yo le quería tener vigilado. Entonces yo me dormía, pero lo veía al pie de la cama diciendo, que te estoy viendo, hijo de puta, te amo, pero ¿cómo te hacer que te mato? Un pánico del carajo. Un pánico espectacular. Y esto fue precisamente lo que hizo que naciera la recomendación a mayores de 13, porque en los 80 empezaron a salir muchas películas que decías tú, uy, ¿no te has pasado un poco quizás? Entonces, claro. ¿A quién se lo vendes, no? Claro. Por ejemplo, El Templo Maldito, la escena de Kalima no deja de ser un tío que le arranca el corazón a otro y lo quema vivo. Sí. O sea, hay escenas duras. Entonces, era necesario que saliera esta recomendación. Y bueno, para terminar, solamente os digo una cosa. Si un día estáis solos en casa y de repente veis que la señal de vuestra televisión deja de funcionar, que un electrodoméstico se apaga, no apresuréis a llamar al servicio técnico. Encended todas las luces, coged cualquier palo que os sirva como arma, rebuscar en todos los rincones de vuestro hogar, mirad en armarios y debajo de las camas, porque quién sabe, puede que tengáis un gremlin en casa. Qué gran cierre. Y vamos con Antonio. ¿Qué nos traes para hoy? Pues hoy os voy a dar una turra bastante insoportable. Hoy vengo a hablaros de plagios. A ver, os voy a hablar un poco de una peli que a mí me gusta mucho. Os cuento de qué va y charlamos un rato. Va de un extraño ser que llega a la vida de un grupete. Aparece de la nada. Al principio el grupo como que está un poco receloso, tal. Y el más inocente, el más noble, el que tiene el corazón más limpio y más puro del grupo, se hace su colega, ¿no? Lo acoge, empieza a relacionarse con él. El ser que llegó de la nada es así como bajito, extraño, color marrón, arrugadito. Y tiene poderes. Y es de loco porque deja flipado a todo el mundo desde el primer momento con sus habilidades. Es un puto ser de luz, ¿vale? O sea, para que os hagáis un poco la idea. Tiene unas capacidades que flipa. Poco a poco el resto del grupo van conociendo y aceptando a este nuevo ser. Aunque en todo momento lo mantienen oculto a las autoridades. Empiezan las aventuras, empiezan los problemas y la conexión que hay entre este primer protagonista de corazón noble y el ser este que llegó de la nada va siendo mucho más profunda. Tiene una amistad preciosa. De hecho, diríamos que es de lo que va la película casi. Es de una amistad. Básicamente es la película sobre una amistad. Con tantas aventuras se pierden en mitad de la naturaleza. El bicho este de los poderes le salva la vida al otro.
una cosa muy bonita, ¿vale? Una historia que acaba de una manera muy, muy lacrimógena cuando nuestro simpático amiguito vuelve de donde vino y vuelve a perderse en la nada y nos deja a todos ahí con una lagrimilla. Evidentemente estoy hablando de Der Sur Salah, de Kurosawa, de 1975. Por supuesto, nadie conoce. Todo el mundo conoce a Sur Salah. Vale, puede ser que estuviéramos hablando de E.T., que pero... es la película de Spielberg de 1982, pero es que efectivamente lo que he descrito es la historia de la primera parte de Der Sur Salah. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Spielberg le copió la película a Kurosawa? Sí. Bueno, a ver, lo podemos pensar, pero es que Der Sur Salah, al fin y al cabo, es un libro de 1921 escrito por Vladimir Arseniev. El gran Vladi. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que Kurosawa en general era de basarse en otras historias, como por ejemplo Ran, que es un peliculón de Kurosawa, está basado en El Rey Lear de Shakespeare. O El Trono de Sangre, que está basado en Macbeth, que también es de Shakespeare. Claro. Pero Shakespeare no escribió del todo Macbeth. Se cree que lo terminó de escribir Thomas Middleton. Y, aunque lo hubiera escrito entero, en realidad Macbeth está basado en las crónicas de Holinshed, que lo escribió Raphael Holinshed. Y a su vez, Raphael Holinshed se basó en la Historia Gentis Scotorum, que es Historias de los Escoceses, que es un libro escrito en latín por el autor escocés Héctor Boece. Otra obra escrita por el genio inglés Shakespeare, basada en otras anteriores, es Hamlet, que se basa en otra obra anterior, en una obra titulada Hamlet. Como que cara dura. Sí, se le ocurrió mucho el hombre. Le puso una J, ¿no? Ahí estamos, le puso una J delante y tiró. Una J. A ver, la historia cuenta a un príncipe que no reina porque su tío se le ha adelantado un poco y lo ha desterrado lo más lejos que se le ocurrió bajo pena de muerte si se le ocurre regresar. Un día se le presenta el fantasma de su padre, el rey, y le dice que crea en sí mismo porque él es el verdadero rey y el que tiene derecho al trono. El príncipe, que en aquellos momentos era un poco viva la vida, cuesta mucho que lo convenzan, pero al final lo convencen para que tome la rienda de su vida. Cuando Hamlet se entera de toda la movida con su tío y todo el rollo, y de que en realidad su tío fue quien mató a su padre, se enfada y lo mata. Cualquiera diría que esta es la historia de Rey León. Y en realidad tiene razón, porque es la historia de Rey León. Pero el caso es que el Rey León no plagia a Hamlet. El Rey León se basa un poco en Hamlet. Lo que en realidad plagia el Rey León es un anime llamado Jungle Tai-Tai, que va sobre un pequeño leoncito blanco llamado Kimba, que también hay que tener poca vergüenza. Los Simpsons, cuando muere Marfincia Sangrantes y salen las tres cabezas en las nubes, correcto. Mufasa dice, tienes que vengar mi muerte, Kimba. Digo, Simba. Ah, hostia, no lo sabía. Sí, los Simpsons hace ese chistecito del plagio. Hostia, qué perro. Es verdad, o sea, es verdad que la Disney estuvo en juicios con los creadores de Jungle Tai-Tai porque es que el plagio era más que evidente, vamos, no había por dónde meterle mano. Claro. El tema, y a lo que yo venía, es que esto pasa con todo. O sea, es evidente que Avatar es la historia de unos invasores que quieren civilizar y expoliar a unos indígenas que son salvajes, que por cierto se comunican con un árbol que lo sabe todo, pero surge el amor entre un invasor y uno de los invadidos y quieren evitar la guerra y la masacre. O sea que la película de Avatar al final es Pocahontas pintado de azul. No, sí, pero eso es... Oye, y no pasa nada. Claro. De hecho, hay hasta escenas clavadas. Ella apuntando con el arco, que se le ve el bicho, lo mismo pasa. O sea, pero claro, es que... Claro, a ver, pero es que la gracia es que si te vas a la Biblia te encuentras con que el diluvio universal salía en 30 mitos anteriores de religiones antiguas. O el propio Jesucristo está basado en yo no sé cuántos dioses y profetas que habían nacido de una virgen, que sanaban a los enfermos, que se habían predicado en el desierto, que habían resucitado. Pienso que E.T. en realidad está basado en la historia de Jesucristo. Es verdad que hay gente que dice que se parece un poco el tema de que viniera del cielo, que sanara. Sí, es verdad sí. que claro. Bueno, hay una teoría porque como George Lucas y Spielberg son tan amigotes de que E.T. en realidad es un Jedi. Ajá, correcto. De hecho, en el Halloween, cuando sacan a E.T., aparece un niño disfrazado de Yoda y él se acerca a Yoda y dice, mi casa. Es verdad. Y en el episodio 3 de Star Wars, cuando se crea el primer imperio galáctico con el malo ahí en la República y demás, una de las razas son como ETs, que están ahí saltando. Pero
Esto es teoría. A ver, eso de que un Jedi es teoría en verdad de los fans. El hecho es simplemente un homenaje entre George Lucas y Spielberg que son íntimos. Amigos, claro. El tema es que yo había intentado evitar en esta sección hablar de, por ejemplo, del episodio 3 de Star Wars, porque es una mierda. Es algo que te propones para todos los programas. ¿Sabes? Tampoco todos los días intenta evitar hablar del episodio 3. El tema, lo que yo venía a contaros es una pequeña reflexión, que es una tontería, y es que, en mi opinión, no existen los plagios. O sea, aparte de casos muy flagrantes en los que hay gente que busca ganar dinero a costa de la idea de otra persona, copiándola directamente, en general, cuando uno escribe algo, cuando alguien compone algo, pinta un cuadro, hace una escultura, hace lo que sea, lo que pretende es expresar sus ideas, lo que siente, emocionar a alguien, crear algo bello o lo que coño quiera. Pero claro, lo que hace es apoyarse en lo que ya ha vivido y en lo que ya conoce. Si nadie plagiara, si para crear cada obra todo el mundo fuera 100% genuino y original, lo que estaríamos haciendo todavía sería pintar toros en paredes de cueva. Exactamente. Muy complicado. Exactamente. Claro. Es que totalmente de acuerdo contigo. Es como si alguien dice, pues voy a escribir una novela sobre un asesino en serie y un detective que intenta pillarlo. Y alguien le dice, pues eso es un plagio de no sé, de tantas de novelas. Cualquiera, claro. De cualquiera, ¿no? De Seven mismo. Exactamente, ¿no? Al final uno coge una estructura, ¿no? Como que dice, voy a escribir una historia sobre una casa que está encantada. Joder, qué típico. Pero al final tú lo que creas es la ambientación, el entorno, y tú intentas, aunque sea a base de clichés, crear una historia genuina de alguna forma, ¿no? Al final, claro, o sea, al fin y al cabo, una historia es por decirlo de alguna forma, la digestión que hace un autor de lo que ya ha comido, de lo que ya tenía dentro. Claro, exactamente. Al final no es tanto lo que te muestren, o que lo que te muestren sea más o menos original, sino cómo te haga sentir. Es que cualquier artista que quiera expresar lo que sea y no va a hacerlo en base a lo que a la cultura que le rodea, a lo que él conoce, a lo que él sabe. Entonces es imposible que todo lo que nosotros somos es la cultura que nos rodea. Es imposible que, o sea, que al final, si ahora yo hago una escultura de Antonio desnudo y alguien me dice, te has copiado del David de Miguel Ángel. Correcto. O las lo que mismas más probable que alguien te metiera en la cárcel. Yo es lo que estaba pensando. De hecho, estaba llamando a la policía. A Minority Report por un delito que vas a cometer. Chivatísimo. @policía. Pues estoy de acuerdo con eso. Sí. Con esta reflexión tan simple es con la que quería yo terminar y poner cierre hoy a este nuestro queridísimo programa. Aquí hay dragones. Pues muchas gracias, Antonio. Tío, me has ayudado mucho a callarles la boca a todos ellos que piensan que mi novela es un plagio. ¿Cómo se llama tu novela? Señor de los Anillos. Tal cual, o sea, tal cual. Se llama no se ocurrió ni el nombre. Tío, cambia. Que rime al menos con anillos, tío. Y hasta aquí el Witchy. Un placer teneros ahí atentamente escuchándonos al otro lado de nuestros micrófonos y prestar atención porque volveremos muy pronto. Y hoy es Roberto quien nos va a traer una cancioncilla para despedirnos. Un auténtico placer. Adelante, Roberto, ¿qué nos traes? Hoy os traigo una canción, una cumbia preciosa, interpretada por el magnífico Julio Iglesias, El bacalao con papas. Muchas gracias, espero que la disfrutéis.
vive en aguas profundas. El bacalao es un pez que vive en aguas profundas. Si tú lo quieres pescar, usa una vara bien dura, que el bacalao se menea de una manera muy dura. Mira cómo me gusta el bacalao, mira, bacalao con papa. Pero mira cómo me gusta el bacalao, mira, bacalao con papa. El bacalao se cocina de diferentes maneras. El bacalao se cocina de diferentes maneras. Unos le ponen comino y otros le ponen canela y hasta un poquito de azúcar y un ramo de hierbabuena. Pero lo que a mí me gusta es tu sazón especial, pues como tu bacalao yo no he probado otro igual. Pero lo que a mí me gusta es tu sazón especial, pues como tu bacalao yo no he probado otro igual. Mira cómo me gusta el bacalao, mira, bacalao con papa. Pero mira cómo me gusta el bacalao, mira, bacalao con papa. Unos lo comen de noche, otros lo comen de día, algunos al mediodía. Es un manjar especial, pero a mí dámelo ahora, que ya no puedo esperar. Pues como tu bacalao yo no he probado otro igual. Pero a mí dámelo ahora, que ya no puedo esperar. Pues como tu